La Unión Nacional de Padres de Familia interpuso una demanda de amparo contra los libros de texto gratuitos en México, debido a que, a su parecer, no se cumplieron con los procedimientos contemplados por la ley que incluye la intervención de especialistas en la materia, de los estados y, sobre todo, de los padres de familia. El tercer juzgado de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva para que la Secretaría de Educación Pública suspenda la impresión y distribución de los libros, a menos que demuestre que cumplió con el procedimiento. La polémica por los libros de texto gratuitos ha acaparado la atención en las últimas semanas en México y es el tema que obviamente teníamos que tocar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Alma Angelina Estrada Jiménez, ella es representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en Jalisco. Alma, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Saludo. Pedro Díaz Arias, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Jalisco. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. Y María Elena Chan Núñez, ella es jefa de la Unidad de Programas Estratégicos de UDG Virtual, por supuesto, de esta casa de estudios. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí. Bueno, quisiera que comenzáramos con una primera intervención de cada uno, breve, para exponer este tema, el centro de este debate por los libros de texto. Comienzo contigo, Alma, una primera exposición. Sí. Gracias, Carlos. Pues te saludo y saludo a tu amable auditorio. Bueno, pues nosotros como Unión de Padres de Familia, pues de alguna manera celebramos toda esta polémica que se está dando. ¿En qué sentido? En el sentido de que por primera vez en muchos años la educación en México pues está saliendo a debate, ¿no? Y se está teniendo un gran interés por eso. Y bueno, nosotros como papás lo que estamos poniendo sobre la mesa es el papel fundamental que tenemos los padres de familia en la colaboración del sistema educativo como parte del mismo, ¿no? Ahí mismo la ley indica que los padres de familia deben de ser parte de este sistema educativo y como tal nosotros tenemos todo el interés de alcanzar una mejor educación para nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que nosotros planteamos es que los padres de familia tenemos un papel fundamental en el sistema educativo y que debemos de ser considerados y debemos de ser tomados en cuenta como parte primordial en esta elaboración de los libros de texto. Muy bien, ya profundizaremos por supuesto en esto. Pedro, una primera intervención, por favor. Bien, pues comentarte, Carlos, María Elena y Alma, que el próximo 28 de agosto iniciamos el ciclo escolar, que efectivamente en este momento tenemos un tema relacionado con un amparo que interpuso la Unión de Padres de Familia en relación con los libros de texto gratuitos y por ese amparo el Estado está impedido para distribuirlos a los niños, de tal suerte que lo que podía decir en este momento como inicio es que estamos preparados para iniciar el ciclo escolar con o sin los libros de texto. Muy bien. María Elena, una primera intervención de tu parte, por favor. Claro que sí. A mí me parece también que es importantísimo el tema. Qué bueno que haya muchas voces y mucho interés al respecto. A mí me parece muy, muy importante el que esta consideración de los padres de familia que viene justamente en este sexenio a ser todavía más relevante, se manifiesta en los libros de texto incluso, como nunca hay un apartado en cada libro, en cada tema incluso, para la participación familiar y por eso celebro que estén tan interesados padres de familia y la comunidad en general. Creo yo que además de estos programas en el que el debate es fundamental, no hay como informarse y buscar en los padres de familia la propia información para despejar las dudas. Yo invitaría que en un explorador pongan libros de texto 2023, están a la vista, y que el debate se enriquezca yendo directamente a la información para que podamos conocer lo que hay y sobre eso entonces empezar a intercambiar las ideas en función de lo específico, de aquello que está ahí, ¿no? Determinado. Entonces creo que eso es fundamental para poder alimentar, ¿no? Con información a toda la gente.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos una primera impresión de los invitados. Quisiera, Alma, ahora profundizar en el caso de la Unión Nacional de Padres de Familia, hasta donde tengo entendido, la suspensión definitiva que les fue otorgada fue porque ustedes, digamos, impugnaron el hecho de que la Secretaría de Educación Pública no agotó el procedimiento que establece la ley de consultar a especialistas en el campo, de consultar a los padres de familia. Hasta ahí creo que es el tema, ¿no? No tanto el contenido. Después vino la polémica por contenido, pero digamos, en principio eso fue el motivo, ¿no? Sí, así es, así como lo planteas. Bueno, los papás, la Unión de Padres de Familia, estábamos entretenidos aún todavía con el tema del amparo, cuando entonces empezó todo ese boom acerca de los contenidos. Pero además de eso, fíjate que también el amparo va en el sentido de que estos no se apegaron a planes y programas. Entonces sí hubo planeación, pero no fueron publicados los programas. Entonces el amparo también responde a esa parte. Y a la parte de que efectivamente pues los papás a lo mejor no tenemos injerencia en la elaboración de los textos, pero sí en la revisión y en la consulta. Y eso fue lo que no cumplió el gobierno federal, que de una manera unilateral decidió elaborar e imprimir estos textos. Cuando hablas tú de que no se tomaron en cuenta los programas, ¿a qué tipo de programas? Para la gente que nos está viendo, que le quede pues claro. Específicamente los programas de estudio, ¿no? Los programas de estudio, que se supone que los libros deben de apegarse a los programas de estudio y, bueno, no nos explicamos cómo es que sí hay libros, pero no hay programas, ¿no? O por lo menos no se publicaron. Claro, y ahora que están viendo los contenidos, digamos, se hacen realidad las sospechas o las dudas que ustedes tenían, ¿no? Exacto, sí, y muy desafortunadas, ¿no? O sea, venimos a confirmar justo lo que creíamos, que los contenidos no son los más adecuados para el desarrollo intelectual de nuestros niños, ¿no? Claro. Pedro, tú tienes una gran experiencia en el campo, en este sector de educación básica. Por ejemplo, yo quisiera preguntarte tu opinión, ya que conocemos los contenidos y este nuevo modelo que está el gobierno federal poniendo en la palestra y que ha generado tanta polémica. Bueno, déjenme platicar así brevemente que, como es público, en nuestro estado construimos de la mano de las maestras y de los maestros, de padres de familia, de las organizaciones sindicales, de empresarios, en fin, un proyecto educativo para nuestro estado. Un proyecto educativo que tiene sus pilares y que son, en este caso, procurar la calidad de los aprendizajes, la formación de ciudadanía, la equidad y la inclusión. Y en ese sentido empezamos a trabajar con varias líneas de acción, entre otras, procurar que cada escuela se convirtiera o primero iniciara con un proceso de formación y luego de consolidación como comunidad de aprendizaje. En ese trayecto viene la pandemia y entonces es necesario apoyar a padres de familia y apoyar a docentes para que atiendan a las niñas y a los niños a la distancia. Nuestro proyecto Recrea, entonces en ese sentido, consideró también el trabajar con la elaboración, con la construcción de proyectos, de trabajar por proyectos, en este caso desde la educación inicial hasta la educación secundaria. En ese sentido hemos venido trabajando y construyendo y poniéndolos a disposición de la comunidad educativa y a la vista de padres de familia, y están no nada más para los docentes de Jalisco, sino están en internet, están para todo. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos previendo y estamos trabajando es un cambio importante en relación con la práctica docente en el aula. El trabajo por proyectos implica una modificación en la práctica docente del aula. Y aunque el trabajo por proyectos no es nuevo, es decir, porque desde 2004 en la Secretaría de Educación Pública impulsó el trabajo por proyectos en educación preescolar. Luego en 2007 en educación secundaria, luego en 2009 en educación primaria. Y finalmente, en el 2011 publican un plan y programas de estudio que tiene que ver con la articulación de la educación básica y sugiere el trabajo por proyectos.
allí una característica es que el trabajo por proyectos sea por asignatura, que se denominaba en ese momento, ¿no? En 2017 se recoge también esa misma estrategia, esa metodología, y nosotros construimos, pues, bajo ese modelo, herramientas que están ahí disponibles para padres, madres de familia, niñas, niños, adolescentes y los maestros, naturalmente. El asunto es que los construimos en el 2019, empezamos en el 2020 con la pandemia y 2021, y hay una coincidencia con la propuesta que está generándose con esta reforma, que la metodología principal, sin que quiera decir que no se apliquen otras metodologías, la principal y en la que se están apoyando, en este caso en la Secretaría de Educación Pública, con el nuevo plan y programa de estudios, precisamente esa, la del trabajo por proyectos o los proyectos en sí. Entonces, nosotros encontramos que, adelantándonos un poco a los tiempos, coincidimos, podríamos decirlo así, en la metodología que se está proponiendo y que viene establecida está contenida en los libros de texto. Son proyectos, como ustedes han conocido, proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Y en ese sentido, pues encontramos que hay esa coincidencia, por decirlo de esa manera. Entonces, nos adelantamos un poco a los tiempos, creemos y afirmamos que vamos un paso adelante en relación con lo que está proponiendo en este caso la Secretaría de Educación y que están contenidos en los libros de texto que ahora conocemos. Es decir, que hay similitud en la metodología. La metodología, efectivamente. Pero no en todo lo que resultó de todo esto. Bueno, una parte importante aquí es tomar en consideración que efectivamente falta un elemento. Creo que va a ser modificado el plan de estudios, porque recordarán que el año pasado se publicó el plan de estudio y que refería ahí que se trabajaría con los primeros grados de los 3 niveles de preescolar, primaria y secundaria. La información que se tiene y además los libros de texto confirman que la intención es que en este próximo ciclo escolar se trabaje con todos los grados el plan de estudios, ¿no? Bueno. Y falta el programa. Es lo que decía hace un momento Alma. Y en ese sentido, lo importante y lo valioso en este caso es que lo que contenga el programa de estudios, eso habrá que alinearlo a los proyectos que nosotros tenemos ya en producción. Muy bien. O ya en uso, porque hemos estado trabajando con los docentes ya desde el año anterior. Vamos a profundizar sobre esto, por supuesto. Tengo que hacer la primera pausa. Regreso con María Elena para su intervención. Al iniciar el debate por los libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el fondo el problema no era por los contenidos, sino por el negocio. Según el mandatario, quienes promovieron una lluvia de amparos tenían como impulsores a quienes por años disfrutaron del negocio de la impresión. Además, el presidente defendió la nueva política educativa que buscó que los libros de texto se rigieran por un pensamiento humanista. El debate por los libros de texto, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María Elena Chan, a ver, hay polémica. Se dice que es los libros de texto con muchos errores, que se suprimieron las matemáticas, que hay un fondo doctrinario, ideológico de la 4T y todo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que lo primero, como para combatir la desinformación, sería necesario el entrar a revisarlos a fondo e identificar desde estas diferentes ópticas, desde las que se han venido hablando de los libros, ir identificando exactamente de qué se habla cuando se dicen cosas como esas. Hay errores que están documentados, errores que se han identificado
Y la verdad es que hablando con maestros tanto de escuelas privadas como públicas, decíamos, ¿y qué libros no han tenido errores? Claro. De todos, de editoriales conocidas, y siempre los maestros acaban haciendo alguna ubicación de errores del tipo de los que se han estado mencionando, que ya se tienen bien identificados algunos. A mí me parece que eso, claro que hay que hacer fe de ratas, claro que hay que corregir, por supuesto, y que hay, para mí el fondo de la cuestión es cómo entendemos el apego a esta nueva forma de educar de la que ya nos hablaba muy claramente el subsecretario. ¿Cómo es que estamos trabajando con una metodología que es de ruptura y que esperamos grandes cosas de ella? Y en ese sentido, los libros de texto, ¿qué ventajas tienen hacia allá, ¿no? Si empezamos como a identificar esas cualidades de los libros, yo diría que una cualidad importante es que no van a encontrar las lecciones alineadas y en secuencia como era siempre por décadas, y todos tuvimos ese tipo de educación en la que se decía el maestro abre la página tal, vamos a ver esta lección y el día de mañana vamos a continuar con otra lección, y el conocimiento se daba un poco como en esta especie de linealidad, pero por materias, cada día hacer la tarea sobre algo, el ejercicio sobre algo. Y para niños y jóvenes no era la forma idónea, y eso está muy probado, ¿no?, a nivel mundial. Y yo diría que efectivamente en México ya daba las fechas el señor subsecretario en relación como a desde cuándo en México, pero bueno, es una metodología probada en el mundo desde principios del siglo pasado, y aún yo me atrevería a decir que desde antes había ya hay muchas experiencias muy exitosas, ¿no?, en relación a la formación basada en proyectos. ¿Por qué es más significativo? Y en los libros de texto yo veo estas cualidades. Por un lado, son libros que no vamos a encontrarlos lección por lección. Es una gran mentira, y lo digo categóricamente, de que las matemáticas están suprimidas. Eso es absolutamente falso. Por ahí yo vi una carta incluso de un investigador reconocido en un grupo del SNI, ¿no?, al que yo pertenezco, al Sistema Nacional de Investigadores, y se decía, sí, se afirmaba que no había más de 9 páginas. Y de verdad que por curiosidad me puse yo a contar las páginas de matemáticas que hay en cada libro, y por supuesto que no tiene nada que ver. Claro que no son 9 páginas. Yo no sé con qué ideas se quedan y por qué lo dicen así. Pero yo creo que habría que identificar que sí están planteados para cada nivel educativo los contenidos que pueden ser integrados en proyectos, y el uso puede ser muy interesante porque uno puede ver que hay una lección sobre narrativa, por ejemplo, en un libro de 3er grado, de cómo hacer una narración, y junto a esa lección está a lo mejor algo relativo a problemáticas ambientales, y luego puede ser que vengan unas lecciones de geometría. Y aquí el reto es cómo integro esas 3 cosas en un proyecto que para el docente puede ser muy complicado estar imaginando qué contenidos voy a integrar. De hecho, cuando empezó todo esto de la implementación, yo me preguntaba, hicimos ejercicios, incluso yo fui invitada para trabajar con docentes de otros estados, en el estado de Durango, por ejemplo, y cuando trabajaba yo esto, yo empezaba a leer los libros de texto convencionales, no los de ahora. Yo decía, bueno, pues hay que trabajar desde la perspectiva de ir buscándole en cada libro de cada asignatura lo que puede integrarse en un proyecto. Claro. La gran ventaja de los nuevos libros es que tienen esa inspiración como de poder ver conjuntamente cosas de distintas temáticas. Muy bien. María Elena encontró ventajas en estos libros de texto. Tú me dices que para los padres de familia se cumplieron los temores. ¿Dónde ubicas los temores que tienen ustedes? ¿En el tema de sexualidad? ¿En el tema de las matemáticas? ¿En dónde? Yo creo que en el tema de los contenidos, a nosotros nos saltan muchísimas dudas, porque como no fuimos informados, ni consultados, ni tuvimos la oportunidad de revisar esos libros y el contenido de esos libros, nos saltan muchísimas dudas. O sea, sí he escuchado de las bondades de las metodologías. Los padres de familia pues no somos expertos en pedagogía, ni somos expertos a lo mejor en docencia, lo que sea. A lo mejor hay otros pedagogos que dicen pues, que es muy desafortunada la manera en que están organizados los libros de texto. Digo, hay muchas opiniones encontradas. Entonces, a nosotros nos quedamos en la duda, ¿no? En la duda total de, por ejemplo, si los maestros están totalmente capacitados para llevar ese tipo de metodologías nuevas, o si nosotros, papás, vamos a estar capacitados para poder orientar en nuestras casas a los niños respecto de las nuevas metodologías
que se aplican. Digo, sabemos que esto de los proyectos no es nuevo, ya hay tiempo trabajando en esto, pero creo yo que la diferencia es que sí se llevaban, aunque se llevaban proyectos integradores o integrados, se llevaban materias todavía específicas, ¿no? Se llevaban matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, civismo, ¿sí? Y igual de ahí pedían armar los programas, por lo que yo vi hacer a mis hijos, ¿no? en casa con este tipo de metodologías. Sin embargo, nosotros todavía estamos con muchas dudas al respecto. Dudamos mucho que los maestros estén plenamente capacitados para llevar a cabo este tipo de metodología. También nos da un poco de temor el saber que como el maestro es centro en este tipo de programa o de método, es un centro importante. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, si tenemos 2 niños de 5º grado, ¿no? Y si el maestro decide llevar de una manera en un grupo y de otra manera en otro grupo, la duda es, ¿los niños van a aprender lo mismo o van a ir a la par del aprendizaje? ¿O vamos a depender tanto de las capacidades de los maestros que entonces querramos encontrar el mejor maestro de la escuela para que le dé clases a nuestros hijos, ¿no? Entonces, son muchas dudas las que nos saltan y bueno, los temores, pues ahí están, ¿no? Los contenidos también. A ver, ¿me puedes especificar algunos contenidos? Bueno, las cargas ideológicas sobre todo. Nuestra gran preocupación es que nuestros hijos vayan a la escuela y en lugar de que les enseñen 2 más 2, 4, les enseñen doctrinas políticas, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar de nuevas, bueno, así lo presumen, paradigmas, en donde el comunitarismo forma parte importante de la educación, pero que desdibuja también el individuo, ¿no? O el ser persona. No nos hemos adentrado al análisis de los contenidos. Son informaciones que nos llegan de diferentes personas que ya hacen previo análisis a los contenidos y que emiten una opinión al respecto, ¿no? Claro. Muy bien. Pedro, ¿estarán capacitados, como dice Alma, en sus temores los maestros para aplicar esta nueva estrategia? Yo creo que es una inquietud válida y hay que, yo creo, precisar que todo este cambio es un proceso y los procesos llevan su tiempo para analizar, convencerse y dar un paso hacia el frente. El ciclo escolar anterior, la Secretaría de Educación en el Estado hizo un esfuerzo importante y capacitó sobre proyectos integradores a todo su personal docente. Cerca de 79,000 docentes fueron capacitados en relación con la forma de cómo están construidos los proyectos integradores. Y en este próximo ciclo escolar vamos a continuar. Es decir, ya no nada más va a ser sobre el conocimiento e implementación de los proyectos integradores, sino su construcción. Y con ese esfuerzo pretendemos que el docente no nada más domine el marco teórico de los proyectos integradores o de los proyectos o del trabajo por proyectos, sino que conociéndolo y sabiendo cómo se estructuran y probando él mismo la construcción de sus propios proyectos, les sea más fácil dar un paso al frente. Fíjese, donde yo lo he platicado es porque hemos tenido reuniones con la estructura educativa en cada región y yo he platicado que tenía una interrogante muy grande respecto de qué ocurriría en secundaria. Porque en secundaria cada docente llega y regularmente pues aplica el contenido de su asignatura. Los ejemplos que tenemos de las escuelas que migraron hacia el trabajo por proyectos es muy alentadora, porque los maestros se comunicaron entre sí y diseñaron y se dieron tareas respecto de la aplicación de los proyectos.
Es algo alentador porque, insisto, porque la opinión de sus docentes es que descubrieron en sus alumnos habilidades que de no haber aplicado una metodología como esta, no hubieran descubierto esas habilidades que los alumnos mostraron. Entonces, es válida la inquietud, pero lo que nos podemos asegurar es que estamos trabajando precisamente para que los maestros conozcan a detalle. Insisto, ya hicimos un primer esfuerzo. Lo hicimos a principios del ciclo escolar que acaba de terminar, lo vamos a hacer en septiembre de nueva cuenta y vamos a pedir la comprensión de los padres de familia porque es interesante o importante algunos espacios de la jornada laboral dedicarlos precisamente a esa tarea, ¿no? A ver, Pedro, nada más te interrumpo por lo siguiente. A ver, se supone que la ley contempla la participación de los padres de familia en estos procesos, de los especialistas, pero también la opinión de los padres. Incluso aquí mismo en Jalisco hay una escuela para padres. Tenemos, claro. Una escuela para padres. Sí. Eso quiere decir que la Secretaría de Educación en Jalisco considera una pieza fundamental en la formación de los niños, los padres de familia. El reclamo de la Unión Nacional de Padres de Familia es ese. O sea, ¿por qué no nos toman en cuenta si finalmente aportamos la materia prima para esto? Sí, en donde está contemplado la participación, claro que bienvenida a las aportaciones de los padres de familia, donde está contemplado por la ley es en relación con programas de estudio y libros de texto. La metodología, pues en este caso que está incorporada a los libros de texto, podría ser también compartida, ¿no? Pero estas metodologías no van directamente al contenido de qué es lo que hay que enseñar, sino a cómo. ¿Cómo lo van a enseñarlo? Y en esa parte sí no está contemplado, pero bienvenido naturalmente la participación de los padres. Tengo que hacer otra pausa, pero regreso si quieres contigo para terminar tu idea. Volvemos con más de este tema. Académicos, especialistas y partidos de oposición se sumaron al rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos, por numerosos errores que contienen los ejemplares y por haber suprimido materias tan importantes como las matemáticas. Además, los detractores denunciaron que, en el contenido de algunos de los libros, se percibe un intento de adoctrinamiento por llevar la ideología de la Cuarta Transformación y la visión política del presidente, como sostener que en 2006 hubo fraude electoral. El debate por los libros de texto, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Pedro, te corté la idea que estabas concluyendo respecto a este tema de la metodología. Sí, de la capacitación de los docentes, pero bueno, entiendo de los tiempos de la televisión, es comprensible. Cerraré este comentario en el sentido de que bueno, vamos a continuar con el tema de la capacitación para los docentes, que nuestros proyectos integradores están diseñados de tal manera que se pueden descargar independientemente de que haya o no internet. Pero es importante comentar que Red Jalisco, que es el programa relativo a la instalación de internet en las escuelas de educación básica, escuelas públicas, es bueno identificar que el 95% de escuelas ya lo tienen. Tendrán sus fallas, tendrán sus detalles, pero ya están ahí y se puede utilizar y puede apoyar de manera importante el trabajo en las escuelas con los alumnos. Y eso es en las escuelas. ¿Y qué pasa si tienen que llevarse trabajo a casa y en casa no hay internet? Y se procurará en este caso que lo que tiene que ver con la observación de infografías que están en los proyectos integradores o los videos sean de escuela. Y en la casa solamente o en el hogar sean cuestiones complementarias que no signifiquen o que no requieran del internet en este caso.
Muy bien. María Elena Chan, hace un momento hablabas tú de la importancia de que se informen. Claro. ¿Dirías tú, y no se trata de amarrar navajas ni mucho menos, pero dirías tú que los padres de familia, en esta Unión Nacional de Padres de Familia, a lo mejor no están bien informados? ¿Eso es lo que dices? Bueno, lo comentaba justamente Alma hace un momento en relación a las dudas, ¿no? Cuando hay dudas, yo creo que la mejor manera de despejar las dudas es entrar y trabajar, en este caso, con los mismos libros, ¿no? Yo creo que la mejor manera de apropiarse de la metodología, a mí me encantaría, ¿no?, que se pudieran hacer talleres con los padres de familia usando los libros como si fueran los mismos niños, porque la mejor manera de entender cómo se trabaja por proyectos, cómo se consultan los libros, las partes del libro que llevan al involucramiento de la familia incluso, están ahí. Y yo creo que sería lo mejor adentrarse a trabajar con ellos. Yo por eso invitaría, ojalá que organizadamente a través de las escuelas, con la conducción de los docentes, ¿no? Animación también de este tipo de experiencias. Pero yo creo que también los papás se pueden animar a hacerlo, insisto, están abiertos, solo hay que explorar y buscar libros de texto 2023, ir al grado de nuestros hijos o de los hijos en qué nivel están y hojear los libros. Se van a encontrar algo que es muy interesante, es otra cualidad que le veo. Aquí está preparado justamente la participación familiar, está explícita. Hay 3 secciones en cada lección, digamos, o en cada tema hay 3 secciones. La primera es explorar, que son síntesis del contenido, lo que se puede ver en la escuela, lo que se puede articular con el proyecto integrador. Luego hay una parte que tiene que ver con profundizar, que esas son recomendaciones para que los profesores vayan más allá, más fuentes informativas, o sea, que se pueda extender la información. Y hay otra sección que dice situaciones para aprender en familia, que están excelentes, porque no es solamente este problema que los papás siempre hemos tenido de decir cómo ayudamos a los hijos con las tareas, ¿no? En este caso viene muy claramente sugerencias de actividades para que los papás comenten, discutan de acuerdo a lo que va haciendo cada temática o cada elemento y por supuesto en relación a los proyectos, pero da la cabida perfecta, incluso para que los papás puedan decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, o sea, de pronto justo se da para que haya discusión familiar o en casa de todos los contenidos. A ver, ¿no? María Elena, déjame retomar esto. Bueno, les compro a Pedro y a ti el hecho de la metodología, que es extraordinaria. Les pregunto, el contenido, la calidad del contenido de estos libros de texto, por lo que han revisado ustedes, ¿está al nivel de la metodología? ¿Tiene la calidad suficiente para estar a tono con esta revolución de la enseñanza? Fíjate que la forma como se elaboraron fue participativa amplia, o sea, son muchos docentes en el país, muchos expertos los que participaron. Yo creo que desde esa lógica hay un cuidado, a mí me ha gustado mucho, esa es una opinión que personal, digamos, que yo tengo en relación a lo que he visto, que el contenido, hay un real esfuerzo no solo científico, sino también estético. Son libros muy atractivos, son muy bonitas las imágenes, está muy cuidado lo que se buscó para plantear ahí. Puede haber, ciertamente yo no dudo, hay expertos, he escuchado entrevistas a personas que no están de acuerdo con determinado contenido tal como se planteó, que tal vez hubo alguna, no sé, hay algunas acusaciones, digamos, de que a lo mejor no se dio el crédito necesario a alguien que es autor de alguna cosa. Eso es grave, o sea, yo no dudo que hay que trabajar por reconocer dónde hay estas fallas, pero también ver en el conjunto el que realmente me parece que hay una visión, además de los niños, de los jóvenes y de los docentes y de los padres, de gente inteligente. ¿Por qué? Porque es un contenido de altura. O sea, yo pienso que muchas veces, particularmente a los que estudiamos en los 60s o los 70s, el trato muy evidente era como de infantilizar la educación. Era un poco, voy a hablarles con un lenguaje para niños, con letras muy grandes, párrafos muy cortitos, ¿no? Aquí creo que hay un tratamiento de personas que ya se meten a buscar la información en Internet de manera cotidiana, o sea, donde ya todos tenemos acceso a todo tipo de información todo el tiempo. Entonces hay un trato inteligente, creo que ese es un trato a personas inteligentes, ¿sí? Muy bien. Alma, a ver, dice María Elena que sí fue consultada mucha gente, que participaron especialistas en este campo. Te pregunto si en la Unión Nacional de Padres de Familia ustedes tienen otros datos. Claro que los tenemos. Yo creo que, mira, partiendo de que nosotros como Unión estamos hablando de que, y así le estamos dando ese tratamiento de que para empezar, son libros ilegales.
porque no cumplieron con los procesos, ¿no? Con el debido proceso, no cumplieron. Son libros ilegales. Podríamos salvar la metodología. Creemos que los contenidos son sumamente, justo como lo acaba de decir María Elena, pueden no estar adecuados a la edad de los niños, ¿no? Queremos que nuestros niños pues sigan siendo niños, ¿no? Y que vaya la educación de acuerdo a su edad, ¿no? Y justo esta parte de el discurso, ¿no? El discurso del presidente, en donde insiste en que son libros buenos, ¿no? Y que se preguntaron a muchos especialistas. Vuelvo a lo mismo, a lo mejor en la elaboración pueden participar muchas personas, pero no participamos los padres de familia. Tampoco en la revisión participamos los padres de familia. Hablan de 1 millón de docentes que fueron consultados, pues ojalá y publicaran los nombres de los docentes que fueron consultados, porque tal vez esa consulta fue para la elaboración de los libros, pero siguen sin tener todos los requisitos legales como para que nuestros niños los reciban. Y yo creo que ese es el punto que nosotros estamos ahorita exigiendo, que se entreguen libros legales, ¿no? O legalmente establecidos. Entonces, pienso que puede ser que estos expertos que fueron consultados o que participaron para la elaboración, pues también hay mucha información que no necesariamente fueron expertos, y eso es muy claro deducirlo. A ver, perdón que te interrumpa, Alma. ¿Quiere decir que es probable que han sido consultados, pero no les hicieron caso a los expertos? O vamos a ver qué expertos, ¿no? Vamos a ver qué expertos, porque también hay información de ciertos perfiles de personas que participaron en la elaboración de los libros y pues de expertos no tenían nada. Entonces, lo que nosotros estamos viendo como papás es que nuestros hijos tengan la mejor educación, ¿no? Y esta mejor educación merece libros, para empezar, legales, ¿no? Libros que hayan sido cumplimentados con todos los requisitos de ley. Y estos libros no cumplen esas expectativas. Entonces, pues así sea muy buena la metodología, así sea que en Jalisco, porque hay que decir que en Jalisco puede ser que los maestros estén capacitados, tal vez no es la realidad de otros estados, ¿no? Entonces también tendríamos ahí esas complicaciones de la aplicación de la metodología. Entonces puede ser, a lo mejor pueden ser un dechado de virtudes el libro, pero pues no es legal, no es lícito y no es digno para nuestros hijos. Pedro, por lo pronto en Jalisco no se va a distribuir el libro hasta que culmine este proceso legal. Así es. Así es, ¿no? Así es. Y yo creo que en esta parte sería interesante traer a cuenta que el libro de texto gratuito desde su creación, por ahí en 1959, ha cumplido varias partes importantes en la educación en México. Es una herramienta para la enseñanza, en este caso como apoyo al docente, es un apoyo para el alumno en su aprendizaje, es un libro igualador porque todos los niños de México lo tienen, lo han tenido, y en ese sentido, bueno, también en las familias, en muchas familias, en miles de familias, todavía hasta este momento es la única oportunidad de contacto con un libro. Pero a donde quiero ir en este tema o en este punto es que hay y habrá en este caso, y lo hay, la libertad de cátedra en este caso del docente, la autonomía curricular que en este caso también le está otorgando la nueva escuela mexicana. Y en esa autonomía y en esa libertad de cátedra, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo a disposición a los docentes material o herramientas para tratar esos temas contenidos en los programas de estudio que, si bien oficialmente no han sido publicados, con borradores trabajaron ya los docentes desde enero, con borradores de programas de estudio. No han sido publicados formalmente, pero ya trabajaron con ellos. Posiblemente sean exactamente los mismos, hay algunas modificaciones, no lo sabemos, pero ya tuvieron contacto con contenidos de los programas de estudio, por lo menos en borrador.
Entonces, en ese sentido, el programa de estudios dice qué contenido o qué proceso de desarrollo y de aprendizaje, como va a ser llamado en esta ocasión, lo que antes conocíamos como los aprendizajes esperados. Ahora los procesos de desarrollo de aprendizaje estarán definidos en los programas de estudio y lo que hay que hacer es buscar cómo lograr ese proceso de desarrollo y de aprendizaje. ¿De qué nos valgamos? Puede ser de libro de texto, puede ser de herramientas diferentes. Nosotros vamos a poner a disposición más proyectos, vamos a subir en estos días también a la plataforma, proyectos integradores para escuelas multigrado. Es decir, porque siempre regularmente hemos producido herramientas de trabajo pensando en una escuela regular, en que un docente tiene a su cargo un grado, un grupo, y no en aquellos docentes que tienen más de uno, o hasta los 6 grados en la educación primaria, por ejemplo. Vamos a subir también nuestros proyectos, estarán a la disposición naturalmente en este caso de toda la comunidad educativa. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. A pesar de que existe una demanda de amparo para frenar su distribución, la Secretaría de Educación Pública anuncia que el 28 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar, los nuevos libros de texto estarán en las aulas, ya que no existe impedimento legal alguno para su entrega. Sin embargo, al menos 4 estados, Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Yucatán, revelaron que no repartirán los libros de texto hasta que concluya el proceso legal y trabajarán con material local producido por sus propias dependencias del ramo educativo. El debate por los libros de texto, el tema que tocamos en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del programa y como siempre vamos a las conclusiones sobre este tema. Comienzo contigo, María Elena. Sí, bueno, yo creo que esta cuestión de lo legal se resolverá, seguramente va a llegar a una solución. Hay mucha información cruzada que circula por las redes sociales, en todas partes hay mucha información y la forma como esto va a tener finalmente un desenlace, supongo yo, que seguirá los cauces que debe seguir, y en eso yo lo que diría es que mientras tanto me parece muy importante que la gente, y sería una gran lección de vida, ¿no?, para padres, hijos, estudiantes, maestros y la comunidad en general, el que lo mejor para despejar las dudas ante cuestiones como esta es ir y ver por nosotros mismos, ¿no? Yo seguiré insistiendo en eso. Lo mejor es buscar, identificar, familiarizarse y ojalá busquemos el bien común. Yo me preocuparía mucho esta cuestión de que ya se decía por Pedro hace un momento, en el sentido de para cuántas familias el libro, además es una cuestión de compartirlo, de hojearlo, de verlo. Para los adultos también es muy importante el libro, o sea, el que cómo aprenden padres, sobre todo en comunidades lejanas, donde no se tiene el acceso tan fácilmente a la tecnología, cómo el libro es un instrumento para saber qué están trabajando los niños y ampliar las conversaciones, interactuar familiarmente. Ojalá no escatimemos esa parte y pronto se resuelva, porque sin duda es algo que vale la pena pensar en la gente, en la que el libro va a ser el mejor camino, no solo para informarse, no solo para trabajar las tareas y los proyectos, para comunicarse entre sí. Son los temas de conversación lo que se quiere abrir, ¿no? María Elena, a ver, entiendo que esto de familiarizarse con el libro, tocarlo, leerlo, etcétera, pero ¿dónde están los libros? Todavía no están. Entonces, ¿qué recurso hay para ahorita? Por lo menos informarse. ¿Están en Internet? Están en Internet, o sea, nada más les invito a poner en cualquier explorador el de su preferencia, libros de texto 2023, y van a poder tener acceso. Los tiene publicado tanto el gobierno federal como otros centros educativos que se han dado a esa tarea, o sea, los tienen ahí visibles, se hojean, uno puede entrar y
pues ahora sí que identificar por sí mismos hasta dónde, cuenten las páginas de matemáticas, eso me encantaría que lo hicieran, o sea, pónganse a ver, el índice es muy extenso. ¿Tú cuántas encontraste? No, bueno, hay libros en estos que se decía que había 9, yo conté más de 50 para solo matemáticas, evidentemente, pero más que, a ver, yo creo que es bien interesante ese punto, ¿no? ¿Es una cuestión de cantidad de páginas o es una es una cuestión de significación, ¿no? ¿Qué van a recordar los niños y los jóvenes cuando trabajan con una lección de lo que sea, particularmente de las matemáticas? El hecho de haberlo aplicado en un problema real hace que todo sea diferente y que en la mente se quede el contenido de otra manera, ¿no? Entonces, búsquenlos, por favor, entren, véanlos por sí mismos y convénzanse de qué es lo que tienen ahí, ¿no? Muy bien. Pedro, tus conclusiones. Muchas gracias. Previo al inicio del ciclo escolar estaremos trabajando en Consejo Técnico Escolar y un taller intensivo. Es en la semana que inicia el 21 de agosto. Y los maestros estarán trabajando principalmente en seguir haciéndose de información que les permita iniciar un ciclo escolar con las mejores herramientas y con la mejor información posible. Es un hecho que secundarias, aun cuando se concluya o se resuelva el problema del amparo, es un hecho que secundarias no iniciará con libros de texto. Y nosotros tenemos dispuestos nuestros proyectos integradores, que es con lo que vamos a iniciar. Las escuelas están invitadas a participar en esta implementación de esta metodología, de la que, insisto, ya recibieron información, y que, vuelvo a insistir, es un proceso. No estamos de acuerdo en que hay avances importantes en algunos lugares, en otros apenas inicia. Es un proceso. Y vamos a seguir continuando con esta capacitación a los docentes para que emigremos a una metodología de aprendizaje activo como son los proyectos y particularmente con los proyectos integradores. A ver, yo quiero hacerte una pregunta de tu anterior intervención, Pedro, cuando hablaste de la libertad de cátedra y de las habilidades del magisterio, de los maestros. ¿No podría ocurrir una simetría en esta formación? Es decir, que de repente hay un muy buen maestro que tenga más calidad que otro y entonces se enseñe mejor a un alumno que otro, que es lo que planteaba Alma hace un momento. Bueno, yo puedo decir que nuestros maestros todos tienen una alta calidad profesional, y estoy seguro y estamos conscientes de que harán su mejor esfuerzo, aprovecharán las herramientas que tienen a disposición y la tarea naturalmente que es lograr que los alumnos aprendan lo que en este caso está diseñado, porque en ese sentido el programa sintético, que es la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, valga la redundancia, de publicar, es un programa que será obligatorio para todos en el país. Además, ustedes saben que se está construyendo a la par los docentes un programa analítico, que aquí se le llama, y que es complementario en este caso y que atiende las singularidades de la comunidad, en este caso de la escuela donde se encuentre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa confianza, Carlos. Porque también Alma. puede darse la simetría, perdón que te insista, a nivel incluso más global, a nivel estatal. Porque, por ejemplo, otras entidades del país no tienen pues esta locomotora que tiene Jalisco en educación, con todo lo que han hecho, todo lo que ha creado. Entonces va a llegar el caso que la gente dice, me voy a ir a estudiar a Jalisco, ¿no? Porque tiene más herramientas. Esto puede ocurrir, Pedro. Hay una cosa curiosa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación primaria en la cobertura. En cobertura tenemos más del 100%. Eso quiere decir que hay más niños en edad de cursar la educación básica en Jalisco que los registrados como nacidos en Jalisco. De hecho, tenemos ese fenómeno. Muy bien. Alma, tus conclusiones, por favor. Sí, bueno. Pues yo en primera instancia quiero invitar a los papás, primero a ocuparse, ¿no? A ocuparse, a informarse, a revisar los libros y segundo a preocuparse en el sentido de que los contenidos realmente responden a las amenazas del gobierno federal y de su equipo de educación que quieren implementar
un sistema de pensamiento diferente al que tenemos ahora. Y pues para esto hacen uso de las pedagogías del sur, ¿no? Y eso a nosotros nos enciende los focos y nos hace pensar que este plan o esta escuela mexicana, como así le nombran, pues nos quiere llevar a lo que se vive actualmente en Venezuela o en Cuba, ¿no? Ya algunos expertos lo han dicho, que es un sistema con unos contenidos muy parecidos a la educación que llevan por aquellos países. Entonces es una llamada urgente a los padres de familia a preocuparse y a ocuparse también. También llamamos a los padres de familia que, aunque haya una resolución judicial a favor, si así lo hiciera, que esperemos que no, pues siguen siendo libros que no cumplieron con el proceso legal, ¿no? Entonces les seguimos invitando a que con todo respeto regresen el libro y pidan libros apegados a planes y programas, ¿no? Y materiales didácticos en el mismo sentido. Entonces, pues también queremos invitar a todos los padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, a que también se amparen. O sea, si son conscientes de que son libros deficientes, que no cumplen con los requisitos legales, pues que también interpongan un amparo, ¿sí? Y con esto nos ayudarían mucho a los padres de familia a decirle a la autoridad que no estamos de acuerdo ni con los procesos legales que se llevaron a cabo, ni con los contenidos, ¿no? Que esa es la segunda etapa que nosotros vamos a implementar respecto al análisis de contenidos y también a emitir nuestros puntos de vista y nuestras opiniones al respecto. Y pues también aquí hacerle un llamado a nosotros, la verdad es que estamos contentos con la propuesta del gobierno de Jalisco, que hoy en la mañana leí una nota del periódico que la Asociación de Padres de Familia, nada más aclarar que somos distintas entidades, claro. La Asociación y la Unión de Padres de Familia somos distintos, pero nosotros también queremos invitar al gobierno del estado pues que también nos ayude e interponga su amparo, ¿no? Que nos eche la mano a los padres de familia y también interponga el debido amparo para que pues las autoridades judiciales sepan que la gente, la sociedad, los gobiernos, pues no estamos de acuerdo con la manera en que se procesaron esos libros y que los padres de familia que somos parte del sistema educativo, pues no fuimos ni invitados a la revisión ni consultados, ¿no? Para saber y aportar lo que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan en las aulas, ¿no? Algo apegado a nuestros valores, a lo que nosotros vivimos y a nuestras realidades y que decirle también al gobierno federal, pues que con nuestros hijos no, o sea, con nuestros hijos, si quiere adoctrinar a alguien, pues que lo haga con sus hijos propios, ¿no? Pero no con los nuestros. Alma, muchas gracias. Gracias a usted. Marilena, muchas gracias. El Y contrario, Pedro, muchas gracias. Muy amable. Sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.